La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Señor, solo tú eres santo. Y adoramos y exaltamos tu santo nombre en este lugar, Señor. Humillamos nuestro rostro, demudamos nuestro rostro, humillamos nuestro corazón delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú eres santo, 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 como dice la canción que acabamos de cantar, de expresar con nuestros labios, Señor. Y reconocemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Y si tú estás en este lugar, haces de este lugar un lugar santo. Y si tú estás aquí en este lugar, a nosotros no nos queda otra cosa, Señor, que humillar nuestro corazón, humillar nuestras vidas delante de ti, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno de adoración y alabanza. Ponemos nuestras vidas delante de ti en esta tarde. Queremos, Señor, reconocerte a ti con nuestros labios. Queremos, Señor, reconocerte a ti a través de tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que tú traigas la palabra oportuna y adecuada para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, estar abiertos a lo que tu Espíritu quiera hablar a nuestras vidas. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tu palabra fluya y corra, Señor, como tu mismo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Antes de buscar en la palabra, nosotros acabamos de cantar una canción que dice que Dios es santo, santo, santo. Y hay una palabra en la Biblia que dice que cuando el Señor está presente, dice, calle delante de Él toda la tierra. Y nosotros a veces hacemos mucho ruido, ¿no? Mucha bulla delante del Señor. Pero cuando el Señor está realmente presente, no hay palabra que valga. Cuando el Señor está realmente presente, las palabras sobran. Porque si Él está presente, Él ocupa todos los espacios. Si Él está presente, incluso ni siquiera podría salir palabra de nuestra boca, porque su presencia lo impediría. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Ni más ni menos quiere decir que Dios es único, que es inigualable, que no hay otro como Él. Y si Él es único e inigualable, todo lo demás cae por su cuenta. Es decir, si nosotros estamos ante el Señor y Él es el único y el inigualable, ya nosotros dejamos de serlo. Ya nosotros dejamos de ser los únicos, los inigualables, y solamente Él tiene la absoluta preeminencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en la palabra, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 al 20. Yo le puse por título a este mensaje, Ahora te toca a ti. Y vamos a ver qué dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Fíjense cómo comienza este pasaje. Este pasaje comienza porque el amor de Cristo nos constriñe
Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, le está expresando algo que tiene que ver con lo que está pasando por la mente de Pablo. Pero esto que está pasando por la mente de Pablo tiene que ver con el hecho de que él ha sido atrapado por el amor de Dios. Porque aquí dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constreñir significa algo así como que el amor de Dios me atrapa, como que el amor de Dios me captura, como que soy preso del amor de Dios. Y estando preso del amor de Dios, esto me hace pensar lo siguiente. El amor de Dios, cuando viene a nuestras vidas, hace que nuestra manera de pensar cambie por completo. El amor de Cristo es un amor de tal magnitud que ya uno no tiene escapatoria. Uno no puede pensar de otra manera. Uno tiene que pensar ahora a la manera en que Dios quiere que pensemos. Porque fíjense lo que dice aquí, el amor de Cristo me atrapa y me hace pensar. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente tal vez pensar qué es lo que significa lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario? Porque fíjense, nosotros estamos en un tiempo donde nos dejamos llevar tanto por las sensaciones, nos dejamos llevar tanto por lo que siento o no siento. Hoy sentí al Señor, mañana no lo sentí, hoy siento del Señor tal cosa. Y no es que esté malo en sí mismo, pero cuando uno es atrapado realmente por el amor de Dios, el asunto no se trata ni siquiera de como lo que yo sienta en un momento determinado. Porque al fin y al cabo, lo que yo sienta es algo que siento en un momento y después se va. Hoy puedo sentirme bien con Dios y mañana puedo sentirme mal. Hoy puedo sentir que la cosa va de maravilla y mañana puedo sentir que la cosa no va de maravilla. El asunto con el hecho de lo que Cristo hizo por nosotros pasa por el hecho de cambiar nuestra manera de pensar. No solamente tiene que ver con lo que sentimos. Por eso dice él aquí, el amor de Cristo me atrapa de tal manera que me hace pensar lo siguiente. ¿Qué cosa me hace pensar? Que si uno murió por todos, y cuando habla de ese uno que murió por todos, se está refiriendo a Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El hecho de haber sido atrapado por el amor de Dios, esto me hace pensar lo siguiente. El Señor murió en la cruz por mí y murió por todos en la cruz. Está pensando en esto. Pero dice, pero no solamente es que murió por todos, sino que esos todos también murieron. Tal vez nosotros no nos hemos pasado por la mente en relación a este punto. Porque nosotros pensamos, ok, el Señor murió por mí en la cruz. Y si Él murió por mí en la cruz, yo soy salvo y tengo vida eterna. Y eso lo creemos, ¿verdad? Eso es una realidad para todo aquel que cree en el Señor. Pero tal vez lo que nunca nos hemos pasado por la mente es que el hecho de que el Señor murió por nosotros en la cruz implica que yo también morí. Tal vez no hemos pensado eso. Tal vez hemos pensado solamente que ese es un asunto que tiene que ver con algo que el Señor hizo fuera de mí, pero que no tiene que ver con algo que pase dentro de mí. Y el Señor lo que está diciendo es que lo que el Señor hizo fuera de mí, al momento de yo tener a Cristo en mi vida, ahora eso se convierte en algo que pasa dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que Jesucristo murió por ti y por mí, pero también al momento de nosotros recibir a Cristo en nuestras vidas y hacerlo el Señor de nuestras vidas, nosotros como consecuencia morimos también. Pero vamos a explicar un poquito más esto, porque después él explica aún más en el mismo pensamiento. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, y después dice, como redundando en lo mismo, y por todos murió. Aquí sabemos que Él lo hizo por todos, ¿verdad? Pero ahora dice, para que los que viven ya no vivan para sí. No solamente está hablando de
la razón por la cual el Señor murió por nosotros, sino que ahora está hablando de la razón para qué el Señor murió por nosotros. Muchas veces nosotros solamente nos hemos quedado con la primera parte de la película. Nos gusta mucho hablar del hecho de que el Señor murió por mí, para mi salvación. Y eso es verdad. Nos gusta hablar acerca de que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario y eso me ha dado vida eterna. Y eso es verdad. Solo que eso es la primera parte de la película. Eso es solamente el principio de la película. Porque aquí la cruz de Cristo no solamente implica que Él murió por nosotros para salvarnos solamente, sino que aquí dice, Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sin la cruz de Cristo, sin yo haber recibido a Cristo en mi vida, yo vivo absolutamente para mí. ¿Y qué significa eso? En otras palabras, hermanos, vivir para mí significa vivir en pecado. Porque si hay algo que a nosotros nos separa de la presencia de Dios, si hay algo que a nosotros nos separa de Dios, es el pecado. Y el pecado, entre otras cosas, significa vivir absolutamente para mi propia persona. Pero vamos a ver que la palabra misma nos lo explique yendo al principio. Vamos a ir al principio en Génesis, en el capítulo 3, para que podamos entender un poquito de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis capítulo 3, versículos 4 al 7. Fíjense lo que dice la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Fíjense lo que está diciendo aquí este pasaje. El Señor había dado una orden al hombre y la mujer. El Señor les dice al hombre y la mujer, de todo árbol del huerto ustedes van a poder comer, pero solamente de un árbol no van a poder comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coman, ustedes morirán. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que el Señor le dice, le da como mandato al hombre y a la mujer. Pueden comer lo que sea, menos del árbol de la ciencia y del bien y el mal. El día que de él coman, ustedes van a morir. Pero cuando viene el tentador, cuando viene la serpiente le dice, no morirás. La serpiente tergiversa lo que Dios le había dicho al hombre. La serpiente lo que hace es voltear la partida y decir, no es cierto que vas a morir. Aunque Dios te dijo que vas a morir, yo te digo a ti, no vas a morir. De lo que se trata, Adán, es que del día que tú comas de ese fruto, tú vas a ser como Dios. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. El problema no es otra cosa, no es que vas a morir. El problema es que el día que tú comas de ese fruto, se van a abrir tus ojos y tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Dice la palabra del Señor que después que Satanás le dice esto a la mujer, fueron abiertos sus ojos y el fruto se convirtió en un fruto apetecible. Ahora, el fruto estaba ahí en ese momento antes de que la serpiente entre en acción. ¿Qué fue lo que cambió de un momento a otro? ¿Por qué ahora la fruta que estaba ahí, el fruto que estaba ahí, ahora se convierte en un fruto apetecible? Porque lo que la serpiente sembró en el corazón del hombre y de la mujer era que a partir del momento en que ellos comieran de ese fruto, iban a ser como Dios. Entonces el fruto ahora se convierte en un fruto atractivo, se convierte en un fruto apetecible, pero apetecible no solamente por el fruto, sino por lo que iba a traer a su vida
el comer ese fruto, ibas a ser como Dios. ¿Y qué significaba ser como Dios? Significaba no depender de Dios. Significaba vivir independiente de Dios. Significaba que a partir de ese momento el hombre iba a ser el Dios de su propia vida. Significaba que a partir de ese momento la vida del hombre ya no iba a girar en torno a Dios, sino que a partir de ese momento su vida iba a girar en torno a sí mismo. Ese fue el pecado que se introdujo en la humanidad. El pecado que se introdujo en la humanidad fue que ahora Dios deja de ser el centro de la existencia del ser humano y el ser humano se convierte en el centro en torno al cual gira su vida. Cuando la mujer toma del fruto y el hombre también, dice la palabra que ellos ahora se sintieron desnudos, se sintieron descubiertos. Es decir, a partir de ese momento, ellos comenzaron a sentir vergüenza. Quiere decir que a partir de ese momento, ellos comenzaron a morir. Lo que Dios les había dicho comenzó a hacerse realidad a partir del momento en que ellos comen. A partir de ese momento, ellos comienzan a acusarse el uno al otro. Es decir, a partir de ese momento, el pecado entra en escena. Y a partir de ese momento, la vida del ser humano cambia para siempre. ¿Y por qué cambia? Cambia porque ahora ya no iba a vivir en torno a Dios, sino que ahora su vida iba a girar en torno a sí mismo. ¿Tú no te das cuenta, hermano y hermana, que muchas veces la vida nuestra gira en torno a nosotros mismos? Muchas veces, incluso llamándonos cristianos, viniendo a la iglesia, haciendo las cosas que nosotros creemos que son para Dios, en realidad, en el fondo, podrían ser para nosotros mismos. ¿No te das cuenta que muchas veces cuando vienes a la iglesia, vienes exclusivamente para satisfacer tus propias necesidades? ¿No te das cuenta que muchas veces cuando tú tienes esta vida que llamas cristiana, muchas veces el centro de tu vida no es Dios, sino que eres tú mismo? Que lo único que anhelas de Dios son bendiciones para tu vida, pero ¿qué pasa con Dios mismo? No solamente Dios está para darte bendiciones a ti. Acuérdense que aquí la palabra dice que Él murió por todos para que muramos. Y si yo morí, ¿cómo es eso de que yo voy a estar en mi vida solamente apeteciendo bendiciones para mi vida si se sobreentiende que yo morí? Si tú moriste, ya el centro de tu vida dejaste de ser tú. Si tú moriste, ahora otro es el centro. Y si Dios es quien hizo esto por ti en la cruz, es para que ahora el centro de gravedad de tu vida ya no seas tú, sino sea el Señor. Que cuando tú vienes a Él, que cuando tú vienes a la iglesia, que cuando tú buscas de su palabra, que cuando tú lo buscas en oración, la única motivación sea honrar y glorificar su santo nombre. Que la única motivación que te mueva a ti sea el Señor. Como consecuencia Él te va a bendecir, claro que sí. Pero la palabra es muy clara cuando dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero muchas veces nosotros venimos solamente por las añadiduras. Eso quiere decir, hermanos, que nos conformamos con poco. Porque cuando tú te conformas con la añadidura, estás dejando a Dios a un lado. Es decir, te estás perdiendo la mejor parte. Porque la mejor parte del asunto de esto de ser seguidor del Señor es que el Señor es realmente tu recompensa. Es que el Señor es realmente tu sanidad. Es que el Señor es realmente tu alimento. ¿No dice acaso la palabra de Dios que Él es nuestro alimento? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que si yo tengo al Señor en mi vida, ya lo tengo todo? Entonces, ¿por qué siento que me falta algo? Entonces, ¿por qué creo que si teniendo a Dios en mi vida también me falta esto y aquello? A veces nosotros mismos generamos unas necesidades que realmente no tenemos. Quiero decirte, hermanos, que si el Señor viene a tu vida y ha venido a tu vida para ser el centro de tu vida, a ti no te falta nada.
Y no te falta nada por la sencilla razón que el Señor lo es todo. Cuando el Señor sanaba a alguien, cuando el Señor Jesús sanaba a alguien, muchas veces las sanidades que el Señor hacía en los tiempos en que Él estuvo en la tierra, Él lo hacía porque para esa persona no solamente era que Dios, por supuesto que Dios lo hacía por su gracia y su misericordia, pero muchas veces sucedía que Dios sanaba a una persona porque para esa persona lo único que existía en ese momento era el Señor. Muchas veces el Señor lo hacía porque para esa persona la única posibilidad en su vida se llamaba la persona de Jesucristo. Y era algo así como que el Señor decía, bueno, si para ti yo soy lo único, aquí me tienes por completo. Pero cuando para ti el Señor es solamente un añadido, entonces tendrás un añadido. El Señor no puede ser, hermanos, un ornamento para nuestras vidas. El Señor no puede ser la ñapa de nuestras vidas. Nosotros muchas veces tenemos el asunto al revés. Decimos que tenemos al Señor porque venimos el domingo o porque leemos nuestra Biblia o porque hacemos una que otra cosa y decimos, bueno, es que el Señor es lo más importante de nuestra vida. Pero pregúntate por un momento, ¿en torno a qué giran tus pensamientos? Pregúntate por un momento, ¿en qué piensas las 24 horas del día? Y yo sé la respuesta que voy a tener. La mayor parte del tiempo de las 24 horas del día piensas en ti solamente. Y el Señor quiere que ese centro de gravedad cambie. Y por eso, y para eso, fue que el Señor murió en la cruz. Y aquí lo dice la palabra. Para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí. El Señor murió por ti, para que dejes de vivir para ti. Porque el asunto, hermanos, es que cuando tú vives para ti, aunque tú creas que estás viviendo, desde el punto de vista de Dios, estás muriendo. De lo que se trata es que cuando tú dejas de vivir para ti y comienzas a vivir para el Señor, es cuando realmente estás viviendo. De eso es lo que se trata. Es de entender que la vida realmente está en Cristo Jesús. Y que cuando tú vives en Él y Él se convierte en el centro de gravedad de tu vida, tú vives también. Entonces morir es vivir realmente. Entonces morir a ti mismo, morir a tus pretensiones, morir a tus necesidades, morir al hecho de que muchas veces, y a veces lo hacemos aquí en la iglesia, morir incluso a querer tener posiciones dentro de la iglesia. Porque a veces nosotros nos afanamos tanto por tener posiciones en la iglesia. A veces uno ve cómo nos codeamos los unos a los otros tratando de tener posiciones de privilegio, de liderazgo, posiciones dentro de la iglesia, solamente por el hecho de tener algo de poder, o tener algo de protagonismo, o tener algo de reconocimiento de los hermanos, o tener algo de que los demás me halaguen y que los demás digan, hermano, quiero un cafecito y quieren esto y aquello, el halago de los demás. ¿Y cómo nos morimos por eso? Déjame decirte, hermanos, que eso no es nada. Déjame decirte, hermanos, que eso delante de lo que tú puedes tener en el Señor es nada. Es como escoria. Es como conformarte con lo poco. Es conformarte solamente con las migajas cuando el Señor tiene un banquete para ti. Es conformarte solamente con eso. Y dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando cambia el centro de gravedad de tu vida y ahora vives para el Señor, lo que ahora comienza a colmar tus pensamientos, lo que ahora comienza a llenar tu mente, lo que ahora comienza a llenar tus decisiones y comienzan a determinar tus decisiones y tu voluntad, es ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere en todo esto? Ya la pregunta no va a ser ¿qué es lo que a mí me gusta o lo que yo deseo? Ahora la pregunta es ¿qué es lo que tú deseas, Señor, para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Porque lo que tú quieres siempre va a ser lo mejor.
Porque lo que tú quieres, Señor, aunque no me guste, siempre va a ser lo mejor. Porque si el Señor es el centro de gravedad de tu vida, yo te garantizo que ahí lo que va a haber es vida, no muerte. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante entender este pasaje, hermanos. Entender que el Señor murió y resucitó por mí. Entender que yo a eso no le tengo que añadir nada. Muchas veces nosotros hemos predicado, hermanos, acerca de la gracia de Dios y hemos dicho, el Señor murió por nosotros en la cruz y no tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos. Eso es totalmente cierto. Tú ni yo podemos hacer nada para salvarnos. El Señor lo hizo todo en la cruz. El Señor en la cruz del Calvario pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Lo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso Él dice, murió y resucitó por nosotros. Murió y resucitó en el lugar tuyo y en el lugar mío. Es decir, Él hizo todo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la gracia de Dios. Pero esa gracia no es barata. Decir que el Señor hizo todo por mí y que yo no tengo que hacer nada, no significa que si Él murió por mí y yo lo recibí como mi Señor y Salvador, ahora yo puedo vivir como mejor me plazca, porque al fin y al cabo yo no tengo que hacer nada. De eso no se trata. Por el contrario, de lo que se trata es que en razón de que Él murió por mí, ahora mi vida ya no me pertenece. En razón de que Él dio su vida por mí en la cruz, ahora mi vida es de Él, ya no me gobierno. En razón de que Él dio su vida por mí, y lo otro es que Él dio su vida por mí, porque en mí había pecado. Lo que me separaba de Dios, que era el pecado, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero ¿qué significa eso también? Que el pecado que me separaba de Él, el Señor lo hizo a un lado para reconciliarse conmigo. Pero eso también significa que tu pecado y mi pecado tuvo un precio muy alto. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Porque a veces nosotros somos tan ligeros en pecar. Nosotros muchas veces somos tan ligeros en decir cosas o empezar cosas que a Dios no le agrada. Y somos tan ligeros y muchas veces no estamos ni tan conscientes de eso. ¿Es que acaso no entendemos que el pecado es lo que realmente nos separó de Dios y que el precio que Dios tuvo que pagar por eso fue la muerte de su propio Hijo? Y nosotros de manera ligera pecamos. Tan sencillo como este. Estamos en un tiempo tan difícil, hermanos. En un tiempo no solamente en la sociedad allá afuera, sino muchas veces en la iglesia adentro. Donde muchas veces, como en los tiempos de Elías, no sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Muchas veces no sabemos distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Y metemos todo en un mismo paquete. Y decimos, bueno, como yo me siento bien con esto, como yo me siento bien haciendo esto, como mi emoción está bien con esto, entonces está bien. Porque estamos en los tiempos de las sensaciones. Estamos en el tiempo donde si yo me siento bien, eso está bien. Estamos en tiempos de posmodernidad donde si para ti está bien algo, eso está bien. Pero eso no funciona con la iglesia, ¿sabe? Con la iglesia de Cristo eso no funciona así. Funciona de la siguiente manera. O es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y el asunto, hermanos, aquí es que muchas veces nosotros dejamos penetrar dentro de la iglesia cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Alguna vez no te has paseado por la idea de raspar, por ejemplo? Yo comentaba en el primer culto que unas compañeras de trabajo estaban haciendo unas diligencias para hacer un viaje. Y ese viaje implicaba que cuando llegaran a su destino, iban a ir a un lugar, no sé cuál lugar, y en ese lugar iban a pasar su tarjeta y le iban a dar un dinero en dólares. Y eso significaba, entre otras cosas, y yo le dije, ¿tú sabes lo que eso significa?
Eso significa que tú le vas a decir al gobierno que tú compraste una ropa, unos zapatos, unos equipos de sonido que al final no compraste. Le vas a decir que compraste, pero no los compraste. Porque al final el destino de ese dinero fue para ti, no fue para la compra que hiciste. Cuando yo le comento eso a esta persona que no conoce al Señor, esta persona entendió. Esta persona dice, yo no lo había visto así. Yo no me había dado cuenta que esto era así. Ahora, uno diría, bueno, esa persona no conoce al Señor, pero ¿qué pasa cuando eso lo hacen también los cristianos? Y entonces ahí es donde uno dice, Señor, ¿a dónde hemos llegado? Si también nosotros los cristianos hacemos las cosas que la gente que no tiene a Cristo lo hace, entonces ¿qué esperanza hay para el mundo? Porque yo puedo cantar muy bonito aquí, yo puedo predicar muy bonito aquí, pero si yo tengo conductas como esa, eso no le agrada al Señor. Yo puedo venir a la iglesia y alabar al Señor. Hermanos, hay que pagar el precio de seguir a Cristo. Y acuérdense lo que dice aquí en la palabra, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Y si vivir para Él implica que yo me tengo que abstener de cosas, aunque la tentación está ahí, aunque el mundo me diga, mire, esta es la oportunidad yo tengo que mantenerme firme. ¿Por qué? Porque el Señor es el centro de nuestra gravedad y no yo. Amén. Vamos a saltar al versículo 17, un versículo que nosotros conocemos, un versículo que hemos leído muchas veces. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, a partir de lo que hemos leído, ahora vayamos a este versículo para que podamos entenderla. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Esa nueva criatura no es una metáfora. Esa nueva criatura no es una palabra bonita de la Biblia. Esa nueva criatura significa que si tú estás en Cristo, realmente eres una nueva criatura. Significa que si tú estás en Cristo, ya no puedes ser la misma persona. Significa que si tú estás en el Señor, las cosas viejas pasaron realmente. Significa que eso quedó atrás. Significa que el pasado no puede estar en mi presente. Significa que si yo antes hacía las cosas de una manera determinada, en mi presente ya no la puedo seguir haciendo así. ¿Por qué? Porque pasó. Porque si estoy en Cristo, estoy realmente, no como el mundo lo dice, estoy realmente en una nueva era. Estoy realmente en un nuevo eón, como dicen otros. Estoy realmente en una nueva condición. Ya las condiciones pasaron. Las condiciones de la forma antigua pasó. Yo no puedo en mi tiempo presente, perteneciendo a Cristo Jesús, perteneciendo al reino de Dios, seguir haciendo las cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque en Cristo murieron y en Cristo morí. Y por ende, ya no puedo vivir para eso. Porque ahora mi centro de gravedad es el Señor. Ahora me toca es vivir para Él. Es pensar en función de Él. Es pensar, oye Señor, yo estaba acostumbrado a hacer las cosas, a hacer mis negocios de esta manera. Yo mentía, yo pagaba por aquí, yo pagaba por allá. Pero ahora que tú estás en mi vida, yo no puedo seguir haciendo eso. ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre pequeño que vio a Jesús y que se montó en un árbol? ¿Se acuerdan? Zaqueo. Dice que Jesús estaba pasando y este hombre que tenía mucho dinero, que era un publicano, dice la palabra que él se montó en un árbol muy frondoso para él poder ver a Jesús, porque Jesús estaba rodeado de mucha gente y él, como era pequeño, no lo podía ver. Y dice que el Señor miró a Zaqueo y le dice, Zaqueo, esta noche voy a cenar en tu casa. Esa sola palabra cambió a Zaqueo. Porque Zaqueo dice la palabra que a partir de ese momento él va a su casa
prepara la cena y cuando está el Señor presente ahí, le dice: Señor, de todo lo que yo le he quitado a la gente, le voy a devolver 4 veces más. ¿Por qué Zaqueo hizo eso? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Y tener un encuentro con Jesús significaba cambiar la manera de vivir. Zaqueo ya no podía seguir viviendo igual. Si Zaqueo antes le quitaba la comida a la gente, si antes le quitaba más de lo que debía quitarle en impuestos, si se encontró con Jesús, él ya no podía seguir haciendo eso. Sino por el contrario, ahora tenía que restituir lo que había hecho. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, nosotros no podemos seguir siendo los mismos, hermano. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, las viejas prácticas se acabaron. Tienen que venir nuevas prácticas. Tienen que venir ahora las prácticas de la santidad. Tienen que venir ahora las prácticas de buscar el rostro del Señor. Ahora nuestro esfuerzo debe estar abocado a cómo voy a hacer para que mi día a día yo pueda buscar a mi Señor. ¿Cómo yo puedo hacer para que en medio de los avatares de mi vida diaria yo pueda buscar el rostro de mi Dios? De lo que se trata ahora es que ahora yo debo cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Ya no se trata del privilegio que yo pueda obtener. Ya no se trata de tener los primeros lugares en la iglesia. Ya no se trata de tener un lugar de preeminencia o de tratar de codearme con el pastor para yo ser importante. Ya no se trata de eso. Se trata ahora del Señor. Se trata ahora de que el Señor se convierte en el centro de mi vida. Y lo único que deseo hacer es agradarle a Él. De eso es lo que se trata. De que estés haciendo lo que estés haciendo, de que estés trabajando, estés criando o hagas lo que hagas, tu mente y el centro de tu vida gira en torno al Señor. Que tú digas: Señor, en esto que estoy haciendo, ¿cómo puedo agradarte? En mi trabajo, en las cosas que yo hago. Señor, ¿cómo puedo hacer para no venderme por el primer plato de lentejas que me ofrezcan por ahí? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para mantenerme firme en medio de las tentaciones que el mundo me ofrece? De lo que se trata es de entender, hermanos, de que tú y yo somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Y que este mundo es pasajero. Este mundo va a pasar, hermanos. ¿O acaso no te has dado cuenta de eso? Si el Señor no ha venido antes, yo te garantizo algo: tú te vas a morir. Y si el Señor no ha venido antes, yo te garantizo otra cosa: te vas a hacer polvo. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra vida es pasajera aquí. Pero nosotros tenemos un Dios que es eterno. Y si tú tienes a Dios en tu vida y Él se convierte en el centro de tu vida, para ti va a haber exclusivamente la eternidad. Porque el centro de tu vida va a ser el Señor. Entonces, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice la palabra: he aquí, todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas significa, hermanos, que cada día mi vida es nueva. Significa que mi vida que empezó en Cristo hoy, cada día se va renovando en Él. Significa que yo no voy a descansar hasta que yo me parezca a Él. Significa que cada día yo debo anhelar que el Señor me transforme algún aspecto de mi vida, para que cada vez yo sea una nueva persona. Porque cuando dice aquí, he aquí todas son hechas nuevas, significa no solamente que mi vida es nueva, sino significa que el entorno a mi vida también comienza a cambiar. Y entonces, en medio de las dificultades y las pruebas, tú puedes ver a Dios actuar en tu vida. De repente tú ves que hay escasez en tu entorno. De repente tú ves que hay problemas y dificultades y desórdenes y muchas cosas en las que uno confronta día a día. Pero ¿sabes qué? Un hijo de Dios puede, en medio de todo eso, ver al Señor. Porque solamente el que es hijo de Dios puede distinguir al Señor en medio de la oscuridad, en medio del desorden, en medio de la desazón, en medio de todo el pecado que puede rodearnos, en medio del charco.
uno puede ver al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se coloca por encima de todas nuestras circunstancias. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Y después dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es esto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando Dios se reconcilió contigo y conmigo, Él no te pidió permiso a ti, ni a mí. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el Señor dio el primer paso. Él se reconcilió con nosotros a pesar de que nosotros vivíamos a espaldas de Él. Porque eso dice, Él se reconcilió con nosotros cuando nosotros estábamos en pecados y en delitos. Pero añade, pero y nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es algo así como que Dios ve mi persona, Guillermo, y Él dice, Guillermo está a espaldas mías. Guillermo es un pecador. Guillermo no quiere saber nada de mí. Él vive por su cuenta, Él es su propio Dios. Pero igual yo voy a morir por Él. Igual yo voy a dar mi vida por Él. E igual yo voy a reconciliarme con Él, aunque Él no se haya reconciliado conmigo. Pero yo estoy mandando ahora el ministerio de la reconciliación. Ahora yo estoy, como dice el versículo 20, como si Dios mismo le rogase, yo le ruego, dice el apóstol Pablo a la iglesia, reconcíliense con Dios. Y entonces ahora el Señor le ruega a Guillermo, casi le dice a Guillermo, persuade a Guillermo y le dice, Guillermo, reconcíliate conmigo. Ahora el asunto aquí, ya para finalizar, es, hermanos, lo siguiente, que el apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia. No la dirige a la gente del mundo, no la dirige a la gente sin Cristo, se la dirige a la iglesia. Y el Señor, a través de la boca de Pablo, le dice a la iglesia en el siglo I, pero también le dice a la iglesia en el siglo XXI, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconciliarse no es más ni menos que conciliar lo que estaba separado. Porque tú puedes estar en la iglesia, porque tú puedes hacerte llamar hijo de Dios y cristiano, e igualmente estar separado de Dios. Porque si el centro de gravedad de tu vida es tu persona, déjame decirte que estás separado de Dios. Hay una cosa que yo le he contado, hermanos, en otro contexto, y es lo siguiente. Yo creo que el Señor, si hay algo que el Señor anhela y desea con nosotros, es que Él sea realmente Dios en nuestras vidas. Dios quiere ser Dios. Si hay algo que Dios anhela ser para nosotros, es ser Dios. Es decir, que Él ocupe el lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Eso lo rompió el pecado. Pero ahora en la persona de Jesucristo, Él nos ha reconciliado con Él. Pero el Señor nos está rogando en este día, casi que nos está suplicando en este tiempo, casi que nos está diciendo, mira, deja de vivir para ti. Deja de vivir para ti. Deja de ser el centro de tus pensamientos. Deja de ser el centro en torno al cual gira tu vida. Comienza a ser de Dios el centro de tu vida. El Señor está diciendo, yo ya di el primer paso. Yo ya me reconcilié contigo. Ahora te falta a ti reconciliarte conmigo. Ahora te falta a ti hacer de mí el Dios de tu vida. Yo ya te hice a ti mi hijo. Ahora a ti te falta hacer de mí tu padre. Ahora a ti te falta hacer de mí el Dios de tu vida, el Señor de tu vida. No es suficiente con decir, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador solamente de palabra. Se trata de que realmente Él sea el Señor de tu vida.
Se trata realmente que Él comande toda tu vida, tus pensamientos y todo lo que tú eres. Y aquí vamos terminando. Cuando el Señor llamaba a la gente en el tiempo en que Él estaba sobre la tierra, la gente dejaba todo lo que tenía. ¿Y saben por qué la gente dejaba todo para servir al Señor? E incluso en algunas oportunidades algunos le decían: Señor, primero déjame ocuparme de esto y ocuparme de aquello y después te voy a seguir. Y el Señor le decía cosas como: deja que primero los muertos entierren a sus muertos, o el Señor no tiene dónde reclinar su cabeza, mas tú sígueme. Es decir, el Señor lo que le estaba diciendo en el fondo es: yo no comparto el señorío con nadie. Nadie puede ocupar la preeminencia en tu vida, es lo que les estaba diciendo. Yo no puedo ser uno más en tu agenda. Yo no puedo ser uno más en tus prioridades. Yo tengo que ser el primero, el segundo y el tercero. Yo tengo que ser la prioridad absoluta en tu vida. Si no, no sería el Señor. Porque para que Él sea el Señor en tu vida y en mi vida, Él tiene que tener la absoluta preeminencia. Si no, es solamente de nombre. No sería realmente el Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Y vamos a orar. Señor, solamente tú eres el Señor. Y solamente tú tienes la preeminencia absoluta, el señorío sobre los cielos y la tierra. Porque lo reconozcamos o no lo reconozcamos, tú eres el Señor. Porque te tengamos como Dios o no te tengamos como Dios, tú igual sigues siendo Dios. Y aunque no nos hayamos reconciliado contigo, sin embargo tú diste el primer paso, Señor, y te reconciliaste con nosotros. Señor, queremos reconciliarnos contigo. Y queremos reconciliarnos contigo cada día. Que si hoy hemos pecado y si hoy nos hemos dado cuenta que estamos viviendo una vida de pecado, una vida, Señor, donde el centro de nuestra vida somos nosotros mismos, queremos que esto se acabe en nosotros. Tú moriste por nosotros en la cruz para que nosotros también muramos y para que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para ti. Desarraiga de nuestros corazones y de nuestras vidas el ser nosotros el centro de nuestras vidas. Señor, desarráiganos de nosotros mismos y que tú tengas el señorío y la preeminencia absoluta en nosotros. Señor, conviértete en nuestro Dios. Que no te compartamos con nadie, Señor. Que nada ni nadie ocupe el lugar que solamente tú, Señor, debes ocupar en nuestras vidas. Señor, que no nos vendamos al primer postor. Que no nos vendamos, Señor, al primero que nos ofrezca algo. Que podamos, Señor, tener un corazón para ti. Que en nuestro corazón solamente haya el anhelo de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir apartado de todo aquello que a ti te desagrada y que podamos ser apartados para ti, Señor. Que nuestras vidas te honren, que nuestras vidas te glorifiquen, que nuestras vidas, Señor, te den a ti el honor y la preeminencia. Que nuestras vidas, Señor, puedan alumbrarte a ti. Que nuestras vidas, Señor, se conviértenos, Señor, en adoradores. Que podamos tener un corazón de adoración, no solamente en cánticos, Señor, sino que nuestro corazón realmente te adore a ti, donde tú seas el único y el absoluto. Alabamos tu nombre. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.